diagnóstico personal especializado en los niños en relación al paro, se informa que se siempre hay un plan de contingencia cumpliendo con el establecido las normas, con el que fue informado al director del CEFAM, el jefe de salud y la Seremi de Salud. Aplicó medidas la municipalidad de Las Casas aplicó medidas de presión institucional contra los dos funcionarios mecánicos, quienes fueron obligados a firmar un finiquito responsabilizando de la grave negligencia médica e institucional, negándose su derecho a su debido proceso investigatorio. Con respecto a este párrafo, se está realizando la gestión a fin de incluir la investigación sumaria de verdad. A ver, las medidas que se han tomado con respecto a las personas que están involucradas en el proceso de error de la vacunación fueron, primero, la desvinculación de las personas que se aplicaron la vacuna. Segundo, se solicitó una investigación sumaria que está en curso, que tiene decreto el 9 de noviembre, que está haciendo la investigación sumaria con el resto de las personas que pudiesen estar involucradas. Vuelvo a reforzar el tema. No hay ninguna forma de que el municipio o el Departamento de Salud esté ocultando el tema. Y de hecho vamos a ser categóricos. Si hay otra persona responsable de este error, también va a tener que asumir su responsabilidad. Es lo justo. Eso es así. Y va a ser así. Y ustedes como personas que son usuarias van a estar informadas del resultado final del sumario. Los paros.